Hay mucha gente que en la actualidad no sabe o no se acuerda de que un barco gallego estuvo a punto de meter a toda Europa en guerra contra Reino Unido y Canadá hace apenas 26 años. De hecho, se llegó a declarar finalmente la guerra por varias horas. Estoy seguro de que muchos no teníais conocimiento de este conflicto, que podría haber conducido al mundo a una tercera guerra mundial. Así que quedaros hasta el final porque os voy a contar con todo lujo de detalles estos momentos de máxima tensión en Europa. Para hablar de esta guerra, si es que se le puede llamar así, debemos comenzar en 1994, cuando la ONU fijó la zona económica exclusiva. Esto significa que desde el 16 de noviembre de 1994, el mar territorial de cada país abarcaría 200 millas, que en kilómetros son un poco más de 320. Desde la Segunda Guerra Mundial, el mar territorial se fijaba a 12 kilómetros desde la costa, pero ahora los pescadores no podían faenar las aguas de otros países. En 1995, Canadá estaba molesta, ya que se habían registrado varios incidentes en los que algunos pesqueros faenaban de forma ilegal, usando redes más pequeñas de lo permitido o adentrándose en su zona económica exclusiva. Canadá intentó mantener diálogos con Europa para que los pescadores se amoldaran a las peticiones canadienses, pero Europa no les hacía ni caso, y es que entre la Champions y la Supercopa tenían toda la semana ocupada. Los canadienses, topicaos porque Europa no respondía, aprobaron una ley por la que su marina podría interceptar pesqueros fuera de sus aguas territoriales. El 9 de marzo de 1995, una patrullera canadiense dio el alto al Stay. El Stay era un pesquero de gallegos que frecuentaba la zona a la caza del fletán. Este pescado no era muy rentable, pero España le sacaba mucho dinero en el mercado japonés, siendo esta una de las principales causas del conflicto. Los gallegos, cuando se vieron sorprendidos por el patrullero canadiense en aguas internacionales, cortaron las redes y salieron por patas. Los canadienses amenazaron al pesquero con abrir fuego contra el barco. Los gallegos les dijeron que no hablaban inglés mientras intentaban darse a la fuga. Viendo que no paraban, los canadienses les pegaron un manguerazo de agua a presión. A esto le siguió una persecución por aguas internacionales durante varias horas. El barco civil español era perseguido por un patrullero, buques de la Guardia Costera y de la Armada canadiense. Los gallegos intentaban ganar tiempo mientras trataban de dejar atrás a sus perseguidores. Algunos pesqueros españoles que se encontraban por la zona se acercaron para ayudar al Stay, pero los canadienses los dispersaron con cañones de agua a presión. Las amenazas canadienses se hicieron reales, cuando desde el puente del Stay vieron un cañonazo de calibre 50 pasar por delante de sus caras. Tras el disparo desde el barco canadiense, la tripulación del Stay al completo hablaba inglés. La policía montada canadiense abordó finalmente el barco, deteniendo así a los 26 tripulantes acusados de usar redes ilegales. La tripulación fue escoltada hasta el puerto de San Juan de Terranova, donde la población les recibió con abucheos. El barco fue saqueado al llegar a puerto, perdiéndose las 200 toneladas de carga. El 15 de marzo del 95, desde España se denunció esto en el Tribunal de La Haya, pero justo ese día se jugaba la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Yo no puedo, tengo fútbol. Así que los pescadores finalmente quedaron libres tras pagar la fianza de 50 millones de pesetas. Actualmente serían unos 300.000 euros. El 23 de marzo, el Stay fue recibido con aplausos en el puerto de Vigo. El 26 de marzo se produjeron algunos incidentes en los que más barcos civiles españoles se vieron perseguidos por patrulleros canadienses, esta vez sin llegar a ser abordados. Parecía la fiesta de la espuma. Al que se acercara a aguas canadienses le metían un manguerazo. España mandó a un patrullero como forma de disuasión del 10 de marzo al 2 de abril, pero tampoco hizo mucho. La oposición del gobierno en aquel momento pidió que se mandara un buque de guerra, pero la petición fue desestimada. Europa intentó negociar entonces con Canadá, pero ahora eran ellos los que hacían oídos sordos. El 14 de abril del 95, Canadá aprovechó que era Semana Santa y el gobierno español estaba de vacaciones para declarar la guerra a España.
España recibió el apoyo europeo y por sorpresa Islandia también ofreció su armada de barcos civiles a España. Por otro lado, Canadá tenía el apoyo de Reino Unido e Irlanda. Europa quería evitar a toda costa la guerra y decidieron que Canadá se quedara con el fletán de la zona, durando el conflicto apenas algunas horas. Finalmente tuvo lugar en 2005 un juicio en Canadá por el secuestro del barco. Inesperadamente, el pesquero pertenecía a una empresa inglesa. El Tribunal Federal de Canadá fue condenado a indemnizar al propietario del barco con 180.000 euros por daños, lejos de los 800.000 que la empresa pedía. Un dato curioso es que España tuvo que modificar un remolcador tras el conflicto, ya que varios tripulantes se cayeron al agua en marcha durante su travesía por el Atlántico. Las consecuencias del conflicto siguen afectando hoy en día a los pescadores gallegos, que en el 1993 pescaban 40.000 toneladas de fletán negro, frente a las 4.000 que se pescan hoy en día. Sin embargo, Canadá se vio beneficiada, ya que antes del conflicto no capturaban fletán negro, y a día de hoy capturan más que España, llegando a capturar 10.000 toneladas en un año natural. Así que podemos decir que España finalmente perdió la guerra del fletán.